El señor Martínez entró en la cocina de su restaurante. Su nuevo cocinero no dejaba de correr de un lado a otro entre los hornos, y se notaba que estaba nervioso. Aunque era joven, el dueño del local, un hombre ya mayor, había decidido darle una oportunidad. Sin embargo, al observarlo ahora, el señor Martínez comenzaba a arrepentirse de haber contratado a alguien sin experiencia. El muchacho acababa de graduarse del Instituto Superior de Hostelería, y durante la entrevista había mostrado seguridad, convenciendo al dueño de que era capaz de desempeñar el trabajo. Pero ahora, se veía claramente despistado, tal vez abrumado por la gran cantidad de comensales. Para colmo, el chef lo apuraba, lo que lo hacía sentirse aún más perdido. El señor Martínez pasó al comedor, donde el gerente intentaba tranquilizar a los clientes, explicándoles la situación con una sonrisa amable. Al ver llegar al dueño del restaurante, el gerente le dirigió una sonrisa nerviosa, se apresuró a acercarse y le ofreció una mesa. Martínez, sin embargo, la rechazó amablemente, le deseó buenas noches y salió del restaurante. Se dirigió al centro de la ciudad, a su otro restaurante, donde solía cenar con más frecuencia. Fernando, el gerente de ese local, lo reconoció en cuanto entró, le encontró una mesa rápidamente y lo atendió con diligencia. El señor Martínez comenzó a comer lentamente, disfrutando del ambiente tranquilo del comedor. Este era el restaurante más caro de su cadena, y le gustaba cenar allí. Sentía que, en ese lugar, era alguien importante, notaba las miradas respetuosas de los demás. Mientras observaba por la ventana a la gente que pasaba por la calle, se daba cuenta de lo afortunado que era. Tenía una vida resuelta. Podía permitirse lujos que muchos otros solo podían soñar. No era de los que miraban con envidia desde fuera, sino de los que disfrutaban de la vida sin prisas, con tranquilidad. Por eso le encantaban esas cenas en silencio, donde se sentía un exitoso hombre de negocios. Pero en su casa, las cosas eran diferentes. Allí no era más que un anciano solitario. Había pasado toda su vida construyendo una fortuna, dejando sus relaciones personales para después. Siempre había buscado a la mujer perfecta, pero al final se quedó solo, con 5 restaurantes exitosos y una fortuna que no le traía felicidad. Claro, todavía podría casarse con una mujer joven y fingir que creía en el amor verdadero, pero ya no tenía energías para eso. Mientras tanto, Fernando seguía moviéndose de un lado a otro, atendiendo a todos los clientes. Era como su mano derecha, pensaba Martínez. Pero se preguntaba, ¿seguiría siendo tan leal si alguna vez se quedara sin dinero? Probablemente sí, concluyó. Fernando llevaba 15 años a su lado, y lo conocía mejor que nadie. De repente, Martínez sintió un ardor debajo de las costillas. Los dolores eran cada vez más fuertes, hasta el punto de que a veces temía moverse. Solía culpar a los alimentos grasos, pero esa noche solo había pedido una ensalada, y aún así, el dolor persistía. Además, no tenía mucho apetito. Decidió que a la mañana siguiente iría al hospital. Se había comportado como un joven imprudente, temeroso de dejar de supervisar sus restaurantes, aunque fuera solo por un tiempo. Pero quizá había llegado el momento de preocuparse por su salud. Martínez ya no era joven, había superado los 70 años y siempre había gozado de buena salud. Comía de todo sin problemas, pero de repente empezó a dolerle el hígado. Seguramente su gusto por la comida grasosa y el alcohol tenían algo que ver. Tardó una semana en ver al doctor. Cáncer de hígado, etapa 4, le dijo el médico con tono seco mientras revisaba los resultados. No había duda alguna, pero esa no era la manera correcta de mirar a los ojos de un paciente. Al mismo tiempo, el doctor luchaba con la tentación de ofrecerle un tratamiento costoso, a sabiendas de que no tendría ningún efecto. La otra opción era ser completamente sincero y decirle que ya no había nada que pudiera ayudar. Esto le aliviara el dolor, dijo el médico mientras le entregaba la receta. Era una lista estándar de medicamentos, con eso, el paciente debía sentirse un poco más tranquilo. El doctor lo observaba por debajo de las cejas, intentando adivinar su situación económica. Odiaba este tipo de momentos, cuando se sembraba una esperanza sabiendo que, en realidad, esa persona moriría pronto. Muchos se aferraban a cualquier posibilidad, gastando su dinero desesperadamente. A lo largo de sus años de práctica, el médico nunca había visto a nadie superar un cáncer en una etapa tan avanzada. Si lograban vivir unos meses más, ya era considerado un milagro. ¿Cuánto me queda?
Preguntó el paciente, con una calma sorprendente. El doctor levantó la vista de los papeles y lo miró, pensativo. El anciano estaba bien aseado, con una mirada firme. Parecía el tipo de persona acostumbrada a ser un líder, o tal vez estaba simplemente cansado de la vida, sin ganas de mostrar el miedo que podría haber sentido tras recibir el diagnóstico. Diría que unos 3 meses, tal vez 6, respondió el médico, con cierto pesar. También tiene la opción de recibir terapia de apoyo, que podría prolongar su vida. A veces, da buenos resultados. No quiero darle falsas esperanzas, en este punto, no lograríamos una cura completa, pero quizás podríamos ganar una no más. Gracias, no es necesario, respondió el señor Martínez, levantándose con calma. Dobló cuidadosamente la hoja de la receta, se despidió del médico y salió de la consulta. Todo había sucedido tan de repente. Siempre se tiende a pensar que uno tiene toda la vida por delante. Uno prefiere culpar a los alimentos grasos, o incluso al cocinero incompetente, por lo que sucede. Jamás se imagina que llegará el día en que todo termine. Pero allí estaba el anciano, sentado en un banco del parque, reflexionando. 3 meses para hacer algo, y 70 años que habían pasado sin hacer nada realmente significativo. Era una sensación extraña. Empezaba a darse cuenta de que, en 70 años, no había hecho nada que valiera la pena. Mientras pensaba, una joven pasó a su lado con un niño pequeño. El niño le pedía a su madre que le comprara un helado. No hay dinero, respondió la madre sin inmutarse, mientras sostenía un cigarrillo en la mano. El anciano meneó la cabeza, desaprobando la escena. Primero lo esencial, los niños podían esperar. Era una costumbre tan arraigada que ya se veía como algo completamente normal vivir en la pobreza, pero fumar un paquete de cigarrillos al día. Él también había fumado en su juventud, pero nunca gastaba su último centavo en tabaco. La gente solía quejarse de la pobreza, pero eran ellos mismos los que no hacían nada por salir de ella, prefiriendo esperar algún tipo de milagro. El hombre alcanzó a la mujer que llevaba al niño de la mano y le entregó al pequeño varios billetes grandes. «Cómprate un helado», le dijo con una sonrisa, dejando al chiquillo completamente perplejo, y se marchó. Esa noche, tomó una decisión: dedicaría los últimos meses de su vida a asegurarse de que alguien que realmente lo mereciera lograra una vida mejor. Para no elegir al azar a una persona de su entorno, el anciano, dueño de la cadena de restaurantes, ideó un plan. Pondría a prueba a sus empleados y, de paso, haría más llevadero su tiempo restante, distrayéndose de su enfermedad y observando el funcionamiento de sus negocios desde otra perspectiva. Por primera vez en muchos años, en lugar de ir a las tiendas de ropa de marca, el señor Martínez visitó una tienda de segunda mano. Compró ropa vieja y barata, que seguramente llevaba acumulando polvo durante mucho tiempo, sorprendiendo a la dependienta con su inusual elección. Luego pasó por un mercado y le compró manzanas a una señora mayor. No se veían muy apetitosas, divididas por peso en pequeñas bolsas desgastadas. La vendedora le entregó una bolsita mientras hurgaba en su carrito de ruedas para reponer mercancía. El señor Martínez, intrigado, le pidió a la anciana que le vendiera el carrito. «Me hace gracia», dijo con una sonrisa. «Si no vendo esta fruta, tendré que llevármela de vuelta a casa», refunfuñó ella. «Allí, detrás de la esquina, venden bolsas de todo tipo. Cómprese la que más le guste». «Es que me gusta la que tiene usted», respondió él con una sonrisa. La mujer, cansada de lo que parecía ser un cliente extraño, hizo un gesto de resignación. El señor Martínez fue al puesto que le había indicado y compró una bolsa nueva, en la que guardó unos billetes. Regresó al puesto de la anciana y le dijo: «¿Podría cambiarme esta bolsa nueva por la suya?». Le guiñó un ojo. «No necesito una nueva para lo que voy a hacer, para eso necesito una vieja. Le vendría mejor a usted, y para mí sería la solución perfecta». «Bueno, si de verdad la necesita para algo, ya me lo podía haber dicho desde el principio», aceptó la mujer. La vendedora vació su bolsa vieja y se la entregó al anciano. El señor Martínez se despidió y salió del mercado rápidamente. Mientras tanto, la anciana comenzaba a reorganizar sus cosas. De pronto, encontró el dinero que el señor Martínez había dejado en la nueva bolsa. «Oiga, señor», le gritó. «Se ha olvidado algo aquí». El anciano se dio la vuelta y le sonrió, dejándole claro que no había olvidado nada.
Era un placer para él haber ayudado a una buena mujer, sabiendo que no todo el mundo habría devuelto el dinero si lo hubiera encontrado. A la mañana siguiente, después de ponerse su ropa vieja y tomar la bolsa intercambiada, fue a ver a un conocido que era maquillador. Para la hora del almuerzo, el señor Martínez estaba irreconocible. Se transformó en la imagen de un viejo prematuro, recién llegado del campo. Se dirigió al restaurante más cercano, que debido a la proximidad con varios centros de negocios, solía ser un lugar popular para fiestas corporativas y siempre estaba lleno de clientes. Los ingresos del restaurante eran buenos, y el señor Martínez sabía que tanto los camareros, con sus generosas propinas, como la gerente, vivían bastante bien. La gerente, Isabel, era una mujer de unos 40 años, siempre con una sonrisa dulce y un trato amable hacia los comensales. El señor Martínez había pensado en traspasarle su red de restaurantes. Isabel era una mujer seria, trabajadora, madre de familia, que apenas tenía tiempo para ver a los suyos por su dedicación al trabajo. Sin embargo, cuando intentó entrar, el guardia de seguridad lo detuvo en la entrada. «No puede pasar», dijo el guardia, con rudeza. «Buenas tardes», respondió el anciano. «¿Por qué no puedo comer aquí?» El guardia, Carlos, a quien el señor Martínez ya conocía de vista, se negó rotundamente a dejarlo pasar, sin darle ninguna explicación clara. Después de una discusión prolongada, el anciano insistió en que llamaran a la gerente. Para su desagradable sorpresa, Isabel no solo se negó a permitirle la entrada, sino que le faltó al respeto, amenazándolo con que el guardia lo sacaría a la fuerza si no se marchaba por su cuenta. Esa primera experiencia no era en absoluto lo que el dueño del restaurante esperaba. La decepción con Isabel fue profunda, y decidió dirigirse al siguiente local. En el segundo restaurante, lo recibieron con una sonrisa forzada y le dijeron que no había mesas disponibles, alegando que todas estaban reservadas. El señor Martínez, ya cansado, decidió no discutir. No valía la pena gastar energía en algo que ya sabía que no cambiaría. Se dio cuenta de que, en ocasiones, no importa cuánto uno intente hacer el bien, hay personas que simplemente no lo valoran. Siempre había entendido que no era prudente maltratar a nadie, porque nunca se sabe qué vueltas puede dar la vida. Cada persona que se cruza en el camino puede llegar a ser importante en el futuro. En el tercer restaurante, lo trataron aún peor. El gerente no estaba, pero el anciano insistió en que lo llamaran. Sin embargo, cuando finalmente hablo con él por teléfono, lo que escucho tampoco fue nada alentador. «Vaya, abuelo, ¿por qué no vas a la estación de tren a comprarte un sándwich? Te va a salir más barato, y de paso no nos ensucias nada por aquí». Con esas palabras, el gerente cerró la conversación y cortó la llamada de manera abrupta. La única esperanza que le quedaba a Martínez era el restaurante de Fernando. Con respecto al quinto local, ni se molestó en hacerse ilusiones, estaba seguro de que lo iban a echar de allí también. Sabía que se iba a celebrar una gran fiesta empresarial esa noche, así que no esperaba una mejor acogida. Dejó esa visita para el final, como si se estuviera preparando mentalmente para lo peor. Cuando llegó al restaurante, decidió probar una última vez. Como solía hacer, entró directamente al comedor. Sin embargo, apenas había dado unos pasos cuando el guardia lo detuvo. «¿A dónde va, caballero?» «El baño es solo para clientes», le dijo con firmeza. «No, solo quiero comer un poco», respondió Martínez con calma. «Lo siento, abuelo, pero algo me dice que con tu pensión no te va a alcanzar para comer aquí», se rió el guardia, sin disimular el desprecio. Molesto, Martínez insistió en hablar con el gerente, explicando que no era el trabajo del guardia decidir quién podía o no comer allí. Fernando, al escuchar el alboroto, se acercó rápidamente. Sin embargo, cuando vio al anciano, su actitud cambió por completo. «Aquí no servimos a vagabundos», soltó con frialdad, sintiendo una repulsión tan grande que ni siquiera se molestó en acercarse. Con un simple gesto de la mano, indicó al guardia que lo echara del lugar lo antes posible. Martínez, profundamente dolido por la conducta de sus empleados, salió del restaurante invadido por una tristeza que lo acompañó durante todo el trayecto hasta las afueras de la ciudad, donde se encontraba el último restaurante de su cadena. Entró sin ninguna expectativa. Sabía que ese local nunca había sido exitoso, de hecho, era el único de sus establecimientos que no había logrado despegar del todo. Cuando lo inauguró, no esperaba grandes ganancias,
pero su idea era expandir su negocio por toda la ciudad, aunque fuese en zonas menos privilegiadas. Contrató a jóvenes entusiastas que buscaban adquirir experiencia, sabiendo que no podría atraer a especialistas costosos a un lugar como ese. Sin embargo, las cosas resultaron mejor de lo que imaginaba. Los jóvenes trabajaban con pasión, y el gerente siempre encontraba formas de mantener a los clientes entretenidos con actividades interactivas. La clientela lo agradecía, y poco a poco, el restaurante se había ganado su lugar. Al llegar, el guardia lo recibió con una sonrisa y, sin mostrar un ápice de desdén, le sugirió esperar un momento mientras llamaba al gerente. Javier, el gerente, apareció rápidamente, saludando a Martínez de manera cordial. Le pidió que aguardara unos minutos mientras preparaban una mesa. El guardia, amablemente, le ofreció una silla y un vaso de agua mientras esperaba. Finalmente, Martínez fue invitado a sentarse en una mesa que acababan de montar en uno de los rincones del comedor. No era la mejor ubicación, pero lo hicieron con discreción, asegurándose de que estuviera cómodo sin molestar a los demás clientes. Javier le ofreció el menú, pero Martínez, con humildad, le dijo que no tenía mucho dinero y que se conformaría con algo barato, solo para quitarse el hambre. El gerente fue a la cocina y compartió la situación con el cocinero. Después, regresó a la mesa y se sentó junto al anciano, comenzando a hacerle preguntas sobre su vida. Al señor Martínez se le ocurrió improvisar una breve historia, mencionando a unos familiares malvados. Luego explicó que venía del mercado cuando le robaron el dinero. Se disculpó por causar problemas en el restaurante. No se preocupe, hombre. A cualquiera le puede pasar una mala racha, dijo el gerente con empatía, colocando una mano en el hombro del anciano. Javier, el gerente, de repente se mostró entusiasmado y lanzó una propuesta inesperada. ¿Le gustaría trabajar con nosotros como guardia de seguridad? Martínez, sorprendido, miró su propia apariencia, incrédulo ante la oferta. Pero con esta pinta que tengo, respondió, claramente desconcertado. Le daremos un uniforme, hombre. No se preocupe por eso, insistió Javier con una sonrisa. La comida llegó rápidamente, y para sorpresa del anciano, no eran platos económicos, sino más bien del menú más caro. Un rato después, el cocinero salió de la cocina. Era el mismo joven que Javier había consultado antes, pero ahora parecía más seguro de sí mismo, caminando erguido, con una postura orgullosa. Con gran entusiasmo, comenzó a explicarle a Martínez lo que llevaba cada plato. Después de la cena, el señor Martínez agradeció a los empleados por su hospitalidad. Antes de irse, prometió que pensaría seriamente en la oferta de trabajo que le habían hecho. Al día siguiente, el dueño llamó a todos los encargados de sus restaurantes y los reunió en ese último local. Cuando entró, disfrazado aún de vagabundo, notó que casi todos parecían incómodos, excepto Javier y su equipo, quienes lo saludaron con amabilidad y le ofrecieron una mesa de inmediato. Martínez se dirigió a la cocina, donde los cocineros seguían trabajando en perfecta sincronización, moviéndose entre las estufas humeantes. Uno de ellos le pidió al anciano que se retirara, ya que esa era una zona exclusiva para el personal. Fue entonces cuando Martínez decidió revelar su verdadera identidad. Se quitó la visera arrugada y la barba postiza, y con una servilleta, limpió el maquillaje que le cubría el rostro. Con una sonrisa y un guiño, observó la sorpresa en los rostros de los empleados, quienes lo miraban atónitos. Sin cambiarse de ropa, pero ya sin su disfraz, salió de la cocina. Los empleados se quedaron boquiabiertos, mirándose entre sí con una mezcla de sonrisas culpables, como si fueran gatos traviesos que sabían que habían hecho algo mal. Siempre quise que mis restaurantes fueran un ejemplo a seguir. El mundo sería mucho mejor si aprendiéramos a no juzgar a los demás solo por su apariencia, comenzó Martínez, con un tono solemne. Me duele profundamente darme cuenta de que mis empleados no comparten mi visión sobre la vida. Los gerentes, uno por uno, comenzaron a disculparse y a poner excusas, intentando justificar su comportamiento. Todos, excepto Javier, quien permaneció sentado al borde de una mesa, observando con simpatía los intentos desesperados de los demás por justificarse. Como no tengo familia y lo más probable es que pronto abandone este mundo, me gustaría dejar el fruto de mi trabajo en buenas manos, dijo el señor Martínez, con una calma que impregnaba la sala. El silencio se apoderó de todos los presentes. Los gerentes se miraban unos a otros, nerviosos, tratando de adivinar lo que venía a continuación. En las buenas manos de Javier,
continuó Martínez, dirigiendo su mirada hacia el joven gerente. Javier se ruborizó de inmediato, sintiendo las miradas de los demás clavarse en él. Sorprendido, no dijo nada mientras el señor Martínez explicaba lo que sucedería. El dueño, con firmeza en su voz, anunció que despediría a todos los gerentes y que, en su lugar, promovería a los empleados de ese restaurante. Luego, colocó sobre la mesa un montón de documentos que detallaban sus decisiones. Javier, aquí tienes todas las órdenes por escrito. Y en cuanto a mi herencia, también se distribuirá entre los empleados de este restaurante, afirmó el anciano, dejando claro que su decisión era definitiva. Al día siguiente, el señor Martínez visitó al notario y firmó todos los papeles necesarios para formalizar sus intenciones. Unos días después, asegurándose de llevar consigo una gran cantidad de dinero, se dirigió al centro de salud al que estaba adscrito. Al llegar, la recepcionista lo recibió con una sonrisa educada pero desinteresada. Solo puedo darle cita con el médico dentro de un mes, le informó. ¿Le apunto para entonces? Martínez, con una sonrisa tranquila, respondió, no, gracias. ¿Dónde está la consulta del doctor? Tal vez me reciba sin cita. En el despacho número 31, pero no creo que le pueda atender. Apenas logra atender a tiempo a quienes tienen cita, replicó la enfermera, casi en tono de advertencia. A pesar de la negativa, Martínez se acercó a la puerta de la consulta y se quedó apoyado contra la pared, observando a las personas que esperaban su turno. Algunas estaban en silencio, mientras otras compartían sus historias de salud, intercambiando consejos y experiencias sobre el tratamiento. Había incluso una persona que, con actitud protectora, se encargaba de evitar que alguien intentara colarse en la fila. Finalmente, cuando un asiento quedó libre, Martínez se sentó. Se quedó allí un buen rato, observando a los pacientes que, como él, luchaban contra sus propias batallas, muchos de ellos enfrentándose al cáncer. Su mirada se posó en una chica joven que salió de la consulta. Parecía perdida, desconcertada por algo. En el pasillo, sacó un teléfono móvil antiguo, con teclas desgastadas, y tras responder una llamada, bajó la voz, sí, ya estoy fuera, dijo, tratando de contener la angustia. Pero mamá, ¿sabes de qué cantidad de dinero estamos hablando? Todavía hay que criar a Miguelito y al principio no podré ni trabajar. Martínez, desde su asiento, escuchaba esas palabras, dándose cuenta de que, para algunas personas, la vida siempre parece una lucha, incluso en los momentos más vulnerables.